voy a hablar de una palabra que te va a retar. Yo no sé cuántos vinieron hoy a escuchar una palabra que les mueva y les rete. Es más, pégale un codazo santo al que está ahí al lado. Santo es que no es tan violento, ¿sí? Es un codacito así con ternura. Y dígale, atrévete a creer para que Dios pueda hacer. Ay, Jesús. Atrévete a creer para que Dios pueda hacer. Hoy vamos a hablar de eso. Pero más exactamente el título es Atrévete a creer y Dios obrará. Igual, puede hacer, obrará, pero así más corto. Atrévete a creer y Dios obrará. Y para eso nos vamos a estar basando en dos textos bíblicos bastante dicientes al respecto de este tema. El primero lo encontramos en Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Juan 20, 24 al 29. Voy a leerlo en una versión, nueva versión internacional que me gusta mucho. No sé si ahí está la nueva versión internacional. Ah, bueno, colócamelo allí, por favor. NBI. Juan 20, 24. ¿Listo? Ahí está. Y Tomás, al que apodaban Gemelo, en otra versión dice Dídimo, ¿cierto? Por ahí en su versión de pronto dice Dídimo, gemelo. Y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Mire lo que estaba pasando. Verso 25. Páselo rapidito que no nos detengamos tanto tiempo. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Verso 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Es decir, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. En la otra versión dice, no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Verso 29. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Atrévete a creer para que Dios pueda hacer o Dios hará. Y el otro texto lo encontramos en Romanos, capítulo 4, verso 17 al 21. Como está escrito, que por padre de mucha gente, vamos a colocarlo desde el 16 para que podamos cogerlo más claro, para que lo podamos entender. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa se afirme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Ahí sí, el 17. Como está escrito, que por padre de mucha gente esté puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos, por favor tenga allí pendiente, y llama a las cosas que no son como las que son. Estamos hablando en el Dios que da vida, ¿qué? A los muertos. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién él? Abraham. Para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había sido dicho. Así será tu simiente. Verso 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara.
Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Notas 3 veces la palabra muerte. 1, el que tiene poder para dar vida, ¿a quién? A los muertos. Abraham no vaciló sabiendo que tenía o entendiendo que tenía su cuerpo ya muerto. Es decir, ya estaba viejo el hombre y nada. Y Sara tenía muerta la matriz. Pero dice que él no vaciló, sino que creyó y dio gloria a Dios, fortaleciendo en él, sabiendo de que el que había prometido era fiel para cumplir lo que había hablado. Vamos a hablar entonces de que uno de los problemas nuestros o el problema de la gente en el día de hoy, y es que cuando se le habla de algo que para ellos es un poco inconcebible, lógicamente y racionalmente dicen, yo tengo que ver para creer. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado esa expresión? Muy seguido. Y aún siendo creyentes, dicen, no. Yo tengo que ver para creer. Ese cuento como que no me lo trago así tan fácil. Tengo que ver para creer. Era la actitud y la condición ¿de quién? De nuestro amigo Tomás. Un hombre que anduvo con Jesús y vio los milagros reales de Jesús. Vio cómo Jesús le dio vida a los muertos, vio cómo Jesús resucitó o levantó un paralítico, vio cómo Jesús le daba lengua a los mudos, le daba vista a los ciegos y oído a los sordos. Y aún así el hombre seguía con duda. Y cuando le comentan los demás discípulos, hey Tomás, ¿sabes qué? Hemos visto al Señor. Estaban alegres, felices porque ellos habían visto al Señor. Y dice Tomás, yo hasta no verlo, hasta no ver si realmente tiene. ¿Se acuerdan que el soldado le metió una espada allá? Sí, claro, a él debe tener el hueco ahí. Si yo lo veo con el hueco y meto mi mano allí, creo que es él. Y si veo sus manos laceradas, creo que es él. Y dice que la próxima semana estaban otra vez reunidos y quizás Tomás un poco incrédulo allí. Oiga, ¿cómo así que ustedes lo vieron? Y dice que sin él darse cuenta, él entró con la puerta cerrada y le dijo, hola muchachos, pasa a vosotros. Yo los bendiga. Yo los bendigo. Porque Él es Dios. Y dice que se dirigió ¿a quién? Él no se dirigió a los 12. Tomás, ¿cómo así que no has creído? Mira, aquí está. Y mira mis manos, ven y acércate y mete tu dedo. Y deja de ser incrédulo, sea hombre de fe. Dice que, ¿cuál fue la actitud de Tomás? Dice que cayó y dijo, Señor mío y Dios mío. Él no se acercó, o sea, él no obedeció a lo que el Señor le dijo en ese momento. Porque ya con solo verlo, el hombre creyó. Ver para creer. Y Dios o el Señor le mete una cuñita y dice, porque has visto es que has creído. Dichosos o bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Es decir, usted es más bienaventurado que Tomás. ¿Usted ha creído en él? Pero ahora viene un paso, un escalafoncito más. ¿Usted ha creído en él? La mayoría han respondido sí. ¿Pero le ha creído a él? ¿Seguro? Hoy quiero hablarte de unas cositas que creo que van a mover un poco tu fe. La incredulidad de ver para creer pone una barrera, ojo, pone una barrera en el poder real de Dios. Hay cosas que Dios puede hacer porque Él lo puede todo, Él es todopoderoso, diga conmigo todopoderoso. Pero hay cosas que Él no va a hacer si usted no cree que Él las puede hacer. Así de sencillo. Él lo puede hacer, pero Él no lo va a hacer si usted no cree que Él lo puede hacer. Difícil situación, ¿no? Una de las inclinaciones más comunes de las personas es ver para creer.
Ya lo dije, Tomás siendo testigo, pero ni aún así el hombre estaba convencido de que él era Dios. Escuche, Tomás no estaba convencido de que Jesús era Dios antes de verlo allí presente. Ojo, Tomás era judío. Los judíos tienen un concepto claro de Dios, del Padre, de Elohim. Ellos tienen un concepto claro de él. Pero ellos tenían un problema con Jesús, la mayoría de ellos. Y es que le reconocían como un maestro, como un profeta, como alguien enviado de Dios, pero no lo reconocían como Dios. Por tanto, cuando él se manifestaba con poderes sobrenaturales y hablaba con propiedad como si fuese Dios, se ganaba un problema con ellos, porque no lo reconocían como Dios. Tomás era uno de ellos. Pedro ya lo había reconocido. Pedro le dijo: Señor, yo sé que tú eres, porque cuando él se acerca y les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y nos decía, la gente dice que tú eres, ¿qué? Jeremías, que eres Elías, que eres uno y que eres el otro. Y después se dirigió a Pedro y le dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro ahí le reconoció y le dijo: Señor, yo reconozco que tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, cuando dijo el Hijo del Dios viviente, le estaba reconociendo como Dios. Pero algunos de ellos, en especial Tomás, no le había reconocido como tal. Y mientras tú no reconozcas a Jesús como Dios, tu fe en Él va a flaquear. Tu fe en Él va a estar así, sube y baja, porque no le reconoces como Dios. En el momento en que Él le dijo: ven acá y mete tu dedo, allí en ese instante fue que Él le reconoció como Dios, porque lo expresa directamente: Señor mío y Dios mío. Y para que un judío hiciera ese tipo de declaración a un hombre, eso era porque había un poder de convencimiento a través del Espíritu Santo allí para que este hombre o un judío pudiese expresar eso. Entonces, la incredulidad, o sea, el ver para creer, limita realmente el poder de Jesús, que es Dios, sobre tu vida. Nosotros nos hacemos llamar ¿cómo? ¿O cómo nos llaman? Cristianos. Cristianos, es decir, practicantes del cristianismo. ¿Sí o no? O nos llaman cristianos porque asistimos a una iglesia y cargamos una Biblia o un celular, porque ya hoy no cargan casi la Biblia. Ya cargan es un celular, un smartphone, la tablet, qué sé yo. ¿Sí o no? ¿Por eso nos llaman cristianos? Sí. O sea, la gente tiende a meternos a todos los que asistimos a algún tipo de reunión que tenga que ver con evangelio, nos llaman o les llaman cristianos o evangélicos, ¿sí o no? Más que es que evangélicos. A todos nos meten dentro del mismo costal. Pero la Biblia hace una selección muy, ¿cómo se dice? Muy contundente acerca de quiénes son los que realmente son cristianos. Y dice: el que cree o permanece en él, el que cree que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, versículo 6. Anótelo por ahí y vívalo. El que dice que cree en él debe andar como él anduvo. El cristiano profesante debe practicar la vida de Cristo. Una vida de servicio, de santificación, de comunión con el Padre, de tantas cosas. Estudie por favor a Cristo para no tener que explicárselo aquí. Estudie la vida de Cristo en la Biblia y se va a encontrar quién realmente es cristiano. Ahora, el evangelio, nosotros llegamos al evangelio por la fe. ¿O alguien aquí vino por terror a irse al infierno? De todas formas, eso es fe, porque cree que hay un infierno. ¿Sí o no? Pero el evangelio, dicen Romanos, que se recibe por fe. El evangelio de Cristo se recibe por fe. Es decir, todos los que estamos aquí creemos que Jesús es Dios, que Dios es real y estamos aquí porque le creemos a Él. Pero repito, hay un nivel de fe que va mucho más allá y es de creer de que Dios es poderoso para hacer aquellas cosas que ni usted, ni la ciencia, ni la tecnología puede hacer. Y es allí donde quiero que vayamos. El apóstol Tomás, entonces, llamándose un apóstol,
Es decir, tenía un título, estaba dentro de los 12 y aún seguía siendo incrédulo. Cosa rara esto, ¿no? Mire, leí en una ocasión algo que dijo un hombre de Dios y dijo que aún frente a los púlpitos hay gente que no cree en Dios. Aún en los púlpitos, o sea, sobre los púlpitos, es decir, predicadores que no han creído en Dios. En estos días, hablando con el apóstol, me habló de un hombre de Dios de aquí de la ciudad y que estaba pasando por una situación muy difícil y que este hombre le confesó al apóstol Jorge y le dijo: si no fuera cristiano me pegaba un tiro. Impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles donde la fe mengua. ¿Por qué? Porque vemos tantas cosas y vemos tantas promesas en la Biblia que en un momento dado no las vemos cumplidas, aunque sabemos que hay veces que Dios permite ciertas situaciones para probar nuestra fe en quién está puesta, si en la gente que nos rodea, en las circunstancias presentes o realmente en aquel que es fiel para cumplir lo que ha prometido. Amén. Él lo prometió, lo va a cumplir. ¿Cuándo? Ay, sí, no me pregunte. Pastor, pero es que yo esperaba en Dios, entonces ¿qué pasa? No sé qué pasa. Yo no le puedo responder a usted todas las preguntas, ni le puedo decir por qué Dios no está haciendo o está haciendo ciertas cosas. Ahí no entro yo, porque yo no conozco los pensamientos de Él, ¿sí? Ni los tiempos de Él. Muy bien. Dios, espérate. Tomás no creyó las palabras de sus consiervos discípulos sobre la resurrección de Jesús. Esto es bonito, porque la fe no es alguien que alguien te la puede inyectar o alguien te puede decir: ve Alejo, crea. La fe no viene así. Yo puedo pasar o Alejandro puede pasar tiempo conmigo, pero él no se le va a inyectar la fe que yo tengo, por decirlo así. Yo no se la puedo transferir. La fe no es transferible. La fe es una experiencia personal, ¿sí? Es algo que se empieza a desarrollar por la relación o la comunión que yo tengo con aquel que me ha prometido ciertas cosas. Vamos a suponer que yo le digo a Kedwin, la semana entrante, el sábado a las 10 de la mañana, ve a mi casa que te voy a regalar estas zapatillas. Un ejemplo. No, un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, Kedwin, ojo, porque yo le di fecha y hora, ¿sí? Si Kedwin va a esa hora, ¿qué día le dije? Sábado a las 10 de la mañana, vaya a mi casa, aunque usted no sabe cómo, o sea que no va a ir porque no sabe dónde queda mi casa. Menos mal. No, mentiras. Entonces, él está esperanzado, no sé si le gusten las zapatillas o qué, pero él está esperanzado y dice: uy, y toda esa semana la pasa, uy, el pastor me va a arreglar, uy, Señor, gracias, porque el pastor me va a hacer. Y ese día va, y si yo estoy ahí a esa hora esperándolo con la zapatilla en la mano, de seguro que él va a desarrollar una confianza en mí por ese mero hecho, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si él va y pregunta y la pastora le dice: no, él se fue y salió de la ciudad y no viene hasta dentro de 8 días? Este pastor es un mentiroso, ¿sí o no? Otro día que le prometa algo, él va a decir: no, ya no le creo al pastor, ¿sí o no? Por ese mero hecho de que le fallé. Ahora, déjeme decirle que usted está poniendo su confianza en aquel que nunca ha incumplido ninguna de sus promesas. Pero es que a mí una vez me dijeron una palabra de que Dios esto, pero ¿quién se la dijo? ¿Por qué voy? Los apóstoles le estaban diciendo a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. Y quizás Tomás tenía algunas referencias de no mucha confianza en algunos. Quizás Pedro en alguna ocasión le había prometido algo y no le había dicho nada, no le había dado nada. Quizás Juan también le había prometido algo y no le había dado nada. Sí, quizás en su relación ahí entre los 12 se habían visto algunas cosas que no le daban mucha fiabilidad del uno del otro. Y le estaban diciendo: Tomás, hemos visto al Señor. Y a usted no les creo. ¿Sí o no? Pero cuando viene el Señor directamente y se le presenta, ahí sí él dice: Señor, ahora no se dirige a ellos y dice: ay, sí, muchachos, era verdad. No,
Él reconoce al Señor en esos momentos y dice, Señor mío y Dios mío. Desde allí yo me imagino que la fe de Tomás fue inquebrantable. ¿Sí o no? Porque la fe se desarrolló a partir de esa relación y ese confrontamiento o esa revelación tan directa de Jesús sobre su vida. Esa es la fe que nosotros tenemos que desarrollar. Pero ¿cómo viene? ¿Porque otro me comentó? ¿Porque otro me dijo? ¿Porque otro me está diciendo que tenga fe? No. Es por mi relación con Él y mi confianza en su palabra. Lo que encuentra en la palabra y usted le es revelado por el Espíritu de que esa es una promesa para usted, téngalo por seguro que se va a ejecutar. Pero si fue alguien que de pronto le dijo por ahí movido por sus emociones, por eso no soy muy dado. Y quiero que usted también se cuide de eso, porque hay gente que anda por el mundo dando palabra de Dios y dando profecías de Dios que no provienen de Dios. Dios sí tiene profeta y Dios habla a gente, claro, y envía mensajes, pero no todo el que habla de parte de Dios realmente recibe palabra de Dios para dar. Entonces, si esa palabra no se cumple, es más, la Biblia nos advierte contra tales personas. Dice, si hubo un profeta y te habló palabra de Dios y la palabra de Dios no se cumplió, tal profeta es falso y es digno de muerte, dice la Biblia. Uy, por eso me da miedo profetizar o hablar cosas por ahí. Yo no voy hablando así. Dios me dijo que no. Un momentico. Yo lo hago de esta manera y creo que es sabio y prudente. Si yo recibo una palabra y estoy leyendo y en ese momento el Señor pone peso y carga sobre una persona por esa palabra, yo oro y digo, Señor, si esta palabra es para esa persona, confírmala. Entonces me le acerco, la llamo y le digo, mira, siento esta palabra, no sé si es de parte de Dios o qué, pero sentí decírtela. Si es de Dios, la persona inmediatamente, uy, sí, pastor, gloria a Dios. Si no es de Dios, la desecha y listo, no hay problema. Simplemente cumplí con decirle porque sentí fuertemente que esa palabra tú necesitabas escucharla. Punto. De esa manera creo que me libro de un juicio de muerte de Dios. Y creo que la persona, si no se cumplió, bien. Si se cumplió, va a dar gloria a Dios y me va a agradecer por haberle hablado de parte de Dios. ¿Cierto? Es la manera, considero yo, que es más sabia y prudente. Y me evito de cosas malucas. Muy bien. La fe auténtica, es decir, genuina, reta nuestra lógica humana. Ahora les decía, una palabra de fe es algo que reta. Es una palabra que te lleva a creer verdaderamente a Dios y a creerle de que Él puede hacer algo que tú por algún tiempo has tratado de conseguirla en tus fuerzas, pero no has conseguido. La fe auténtica no obedece a procesos lógicos. Ojo, ¿cuál es el proceso lógico? Vamos a llamarlo de una sanidad física de una enfermedad, ¿cierto? Vas al médico, el médico te manda una terapia. Vamos a hablarlo de que, por ejemplo, sea un problema de una pierna torcida o dislocada, qué sé yo. Entonces el proceso es, vas al terapeuta, él te manda ciertas terapias, ciertos cuidados, una persona para que esté, Pero el proceso de Dios es que si la pierna está torcida, llega Dios y ya, le da una y la persona sale caminando. Tengo testimonio de eso. Gente que tienen problemas físicos graves y Dios de algún momento, es más, por aquí hay un testimonio, no vino la mamá, hay una niña, la niña de Alejandra y de Edison. Esta niña, los que son viejitos aquí en la congregación saben que esa niña nació con un problema, ¿cierto? De piernas, en sus piernitas, y usted ve la niña en ese momento tiene sus piernas normales. Dios hizo el milagro, ¿cierto? Hay milagros de Dios que también tienen un proceso sí. Pero aquí me está hablando de que no tiene un proceso lógico, es decir, no tiene que caber en la mente humana un milagro de Dios. De eso, precisamente por eso es un milagro. En una ocasión hablaba con un científico y me decía él, ¿cómo me pruebas tú que Dios hace milagros? Y yo decía, vea, la forma más sencilla de yo probarte de que Dios hace milagro es por lo que yo he visto. ¿Cómo la ciencia, le dije yo, cómo la ciencia no ha podido, aunque ya por ahí leí un artículo, no sé si era mentira o verdad, que encontraron la cura para el SIDA? Leí la semana pasada, me parece. Pero le hablaba de eso, le dije, ¿cómo me explica, según usted que es científico y sabe que llevan años estudiando y buscando la cura para el SIDA y no ha sido posible? Y tengo testimonio, le dije yo, de gente con su registro de SIDA,
de examen que le arrojó como resultado positivo que tenía SIDA, y luego volver con resultados, después de que se ora por esa persona, de que ya no tienen SIDA, que su sangre está totalmente limpia. Entonces, ¿sabe qué me responde? Porque ellos nunca pierden. Entonces, no, es que ustedes los procesos o las cosas que no tienen, porque él me dijo, que no tienen explicación científica, ustedes eso se lo atribuyen a un Dios. Y yo dije, esa es, has dado en el punto que es. Lo que no tiene explicación lógica ni científica es un milagro de Dios, porque Dios es real. Dijo, ustedes con sus vainas. Yo, hijo, porque las cosas espirituales para la gente que es natural dice que son locura y no las pueden entender porque se han de discernir como espiritualmente, ¿cierto? La fe auténtica no siempre nos arroja evidencias para explicar. ¿Cómo explico yo un milagro? ¿No? ¿Cómo explico yo un milagro de que una persona que tiene un demonio y que está endemoniada y que sufre problemas de esquizofrenia y que cae echando babasa y que se ora por ella y que al rato ya está libre y cabal y que nunca se acuerda de nada que pasó? ¿Eso quién lo puede explicar? O sea, ¿cómo surgió el proceso allí de que este hombre ya su neurona y todo su cerebro fuera puesto bien como está y que nada pasó? Y eso sucede, la Biblia nos narra de un hombre así. Dice que lo amarraban con grillos, dormían por allá en las tumbas del cementerio y lo amarraban y era como romper hilos. Y viene Jesús, echa esa potestad de demonio y ya el hombre cabal, sentadito allí bien vestido. Los cerdos fueron los que se ahogaron, pagaron el plato roto. Pero el hombre viene y le dice, Señor, venga, yo me voy a predicar con usted. Y el Señor le dice, no, vaya y dígale a su gente las cosas que ha hecho el Señor con usted. Qué lindo, ¿sí o no? ¿Quién explica eso? No hay. No hay evidencias o palabras cómo explicar eso. Simplemente es un milagro y el que lo hizo es el que lo entiende porque nosotros lo entendemos. Si a mí me preguntan cómo se hace un milagro, no sé, solamente creo que Dios lo puede hacer y lo hace. ¿Sí o no? Pero es que entonces, venga, explíqueme, es que yo estoy confundido. Acérquese a Él y Él si en su misericordia le quiere explicar, lo hará. A mí no me lo ha explicado, solo sé que los hace. ¿Sí o no? Muy bien, Dios espera que seamos hombres y mujeres con fe. Ojo, a la inversa, es decir, de creer para ver. Ese sí es. No ver para creer, inviértalo. Crea y verá. ¿Cómo es el título del mensaje? Atrévete a creer y Dios obrará. Ahora, sí es donde Pablo nos habla aquí en Romanos capítulo. Dice que Abraham dice, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo llama la Biblia a Abraham? ¿Padre de qué? De la fe o de naciones, ¿cierto? Pero él fue padre de naciones porque creyó la palabra al que le dijo. Y este hombre, siempre que hablamos de la fe, es inevitable que traigamos a colación la vida de este hombre de Dios. Porque creo que es el mejor testimonio de fe. Ya casi 100 años, su cuerpo, el hombre no era chino. Ya me entendieron por qué, ¿sí o no? Dice que su cuerpo, porque los chinos tienen mucha longevidad y comen muchas cosas y raíces y se mantienen, ahí los chinos todavía a los 100 años están engendrando hijos algunos, pero Abraham no era chino. Abraham dice que su cuerpo ya estaba muerto y la matriz de Sara ya estaba muerta, pero él había creído en el que da vida a los muertos. Allí está la clave. Tú tienes que creer en aquel que tiene el poder para ejecutar lo que te ha prometido. El ejemplo que le puse con Kedwin. Yo tengo la potestad sobre estas cosas, son mías. Y las puedo regalar a quien yo quiera y a la hora que quiera. Porque las tengo, son mías, ¿cierto? Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo ofrecerle y decirle, hey, venga mañana que le voy a dar un Mercedes-Benz último modelo. Quizás el dueño de la concesionaria sí lo puede hacer si son buenos amigos, pero yo no puedo hacerlo, ¿sí o no? Yo no puedo hacerlo, no puedo prometer lo que no tengo, pero lo que tengo lo prometo y si quiero darlo, lo doy.
Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas. Y si Él te promete, cree que el que te prometió es fiel para cumplirlo. A Abraham se le dice: hey, tú vas a ser el padre de una multitud, de muchas naciones. Pero dice que él no se resistió a creer, aun viendo la imposibilidad humana de que su cuerpo ya estaba viejo y de que su viejita ya también la matriz estaba escurrida, me imagino como una pasita allí, y ahí no había vida. Pero dice que él no vaciló. Ojo, mire lo que hizo Abraham y aprenda de Abraham. Dice que él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios por la promesa, creyéndola de que esa promesa él era fiel para cumplirla. ¿Cómo te la vas a ingeniar, Dios? No sé. ¿Cómo vas a hacer que el cuerpo reaccione siendo ya un viejo que todo está caído? No sé. Pero lo vas a hacer, Señor. A Sara, que ya está viejita, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? No sé. Ni la misma Sara creyó. ¿Se acuerdan que Dios le habló a Abraham allí y Sara estaba por allá? Sí, como chismoseando, como algo raro en las mujeres, ¿no? Pues en Sara, ya está hablando de Sara. Sí, pero porque son mal pensadas. Pues doña Sara, bueno, aquí no hay Sara. ¿O quién se llama Sara aquí? Y dice que cuando Dios le estaba diciendo a Abraham: vea, el año que viene, por este tiempo, tu esposa va a estar abrazando un bebé. Y Sara por aquí. ¿Y Sara por qué se está riendo, Abraham? No, yo no me estoy riendo. Sí, el Señor la escuchó riendo y luego negándose, ¿no? Así. Y dice que ella se rió porque dijo: a mi edad tendré deleite. O sea, la viejita no se imaginaba el acto de la concepción entre él y el viejito. Ella no, para eso ella ya no estaba en su mente, me imagino, ni en sus neuronas, ni qué sé, en neuronas no, hormonas. Bueno, ni en su neurona. En sus hormonas. Pero, ojo, Dios puede crear vida donde hay muerte. Pero, ¿cómo o cuándo lo va a hacer? Cuando hay fe. La fe es la que mueve la mano de Dios. Quiero que vas conmigo, por favor, a Romanos. Eso es poderoso. Romanos 1. Romanos 1, versículo 17. Usted conoce el 16, pero quiero hablarle del 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero las primeras palabritas, la segunda, cuando dice el Evangelio de Dios o la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otra versión, aquí dice de principio a fin, ¿sí o no? ¿Sí está? La Nueva Versión Internacional. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Ay, esta me gusta más. Es decir, cuando tú empiezas en el Evangelio, empiezas con fe. Vives tu caminar en el Evangelio y lo vives con fe. Y sigues, continúas y por fe vas a heredar las cosas eternas. Es decir, de principio a fin, todo es fe. Fe al principio, fe intermedia y fe al final. Porque dice que al final la fe, o sea, hay tres cosas que dicen que aún permanecen. ¿Cuál? ¿Lo has leído? Ahora permanecen, ¿qué? El amor, la fe y la esperanza. Lean la Biblia, por favor. ¿Permanece qué? El amor, la fe y la esperanza. ¿Cuál van a desaparecer? La esperanza y la fe, porque el amor es el que permanece para siempre. ¿Por qué va a desaparecer la esperanza? Porque ya no tenemos que esperar nada. ¿Por qué va a desaparecer la fe? Porque ya lo alcanzamos todo. Pero el amor permanecerá para siempre. Pero hasta ahora tenemos que vivir con la fe y la esperanza y el amor, las tres. ¿Sí o no? La fe, la esperanza y el amor. Entonces, la fe es de principio a fin. Dígale al que está a su lado: hey, no puedes dejar de creer.
Así de sencillo. No puedes dejar de creer porque todo en el Evangelio se consigue con fe y por fe. Todo. Y entonces, ¿qué pasa con los que son cristianos y no tienen fe? Le voy a decir qué pasa. Yo les he contado, creo que decenas de veces, la historia de la viejita con el costal en el hombro, ¿sí o no? Yo creo que algunos se la saben de memoria, pero se las voy a repetir. El señor que iba en su camioneta, viene en una camioneta, póngale un último modelo, una camioneta bien bonita. Y iba una viejita por un camino largo, una carretera, con un costal aquí al hombro, ya un poco cojita, y el hombre pasa, pero de pronto se frena y se devuelve y le dice, súbase. Y la viejita se sube y el hombre arranca otra vez en su camioneta. Pero muchos kilómetros más adelante el hombre mira por el retrovisor y ve que la viejita efectivamente va en la camioneta, pero lleva todavía el costal sobre su hombro. No descansó. No iba por fe. La camioneta tenía el poder, la fuerza para llevarla a ella. Y hombre, descargue allí que el bulto le va a llegar allá juntamente con usted. ¿Sí o no? Pero cargan sus cargas pesadas sobre sí y no las descargan por fe en el Señor. Y entonces viven una vida natural, aunque dicen creer en un Dios sobrenatural. Poderoso esto. Viven una vida normal, común y corriente, no poniendo toda su fe y su esperanza en un Dios que hace cosas sobrenaturales. Un Dios que puede sanar una enfermedad terminal. Un Dios que puede levantar tus finanzas y te da sabiduría para manejarla. Un Dios que puede restaurar tu hogar de una manera poderosa, entonces que le obedezcas y camines con Él. Un Dios que puede salvar tu familia. ¿Sí o no? Entonces que confíes en Él y camines con Él. Un Dios que puede hacer un sinnúmero de cosas que tú y yo no podríamos hacer con toda la vida que vivamos. Ni buscando los mejores recursos, porque a veces queremos moverle la mano de Dios buscando recursos que nosotros creemos que son, sí, adecuados. No, es que tengo que pagar la hipoteca y entonces me tengo que meter aquí con los pagodiarios que ellos me prestan fácilmente sin necesidad de hacer fila en el banco, ni llenar papeles, ni nada. ¿Sí o no? Esos son métodos naturales. Naturales. Y que te van a esclavizar porque te estás metiendo en cosas que no debería. Muy bien. Seguimos. El patriarca entonces, Abraham, estamos hablando de que Abraham es un hombre de ¿qué? De fe y que nos da ejemplo de fe. Él creyó y, ojo, le fue contado por justicia. ¿Usted sabe qué significa esto, mi amado? Mira, esto tiene una connotación muy grande. Y es que la fe te hace caminar en justicia. ¿A dónde, cómo le explico esto? Hay gente que dice creer, pero no actúan con justicia, es decir, no hacen las cosas como Dios manda que se deben hacer. Voy a poner un ejemplo aquí en cuanto a relación social. Dios te dice que tú debes perdonar al ofensor, al que te hace cosas malas, ¿sí o no? Que tú debes, dice que en esto conocemos que somos hijos de Dios, en que perdonamos al que nos hace daño. Así evidenciamos que somos hijos de Dios. Y que esto es justo. Uno diría, ¿es justo yo perdonar al que tanto daño me hace? O sea, uno diría, no, eso no es justo. Si este hombre merece que esté en la cárcel. No es justo, o sea, según nuestra lógica de la justicia, no es justo que aquel que me esté haciendo daño, yo le perdone y que tenga que orar por él. Porque Dios me manda a orar por él. Dice que debemos orar por nuestros enemigos. Dice, si amas al que te ama, no estás haciendo nada más. Eso hacen los impíos. Se relacionan entre ellos y ellos le hacen favor al que le hace favores. Pero nosotros tenemos que ir una milla más. Es decir, aquel que nos trata mal, nosotros tratarlo bien y orar por él. Leí o escuché la historia de un hombre que tenía un trabajador que era casi como un esclavo, es decir, lo trataba muy mal y este hombre, el amo, era muy arrogante y muy déspota. Y entonces
dice que lo castigó muy feo y lo eximió de muchas cosas, muchos privilegios y lo mandó por allá. Y alguien le dijo, mira, lo que estás haciendo está mal hecho, porque este hombre lo único que hace es servirte y orar por ti. Y él dijo, y se fue, dice que se fue a ver dónde estaba el hombre y precisamente lo encontró de rodillas y se fue acercando a ver qué estaba diciendo y lo escuchó orando por él. Trabajadores, gente que son empleadas, tienes un mal jefe, ¿sí? Que te maltrata, que te injuria, que te critica por ser tu cristiano, ora por él. Ve y enciérrate en el baño y ora por él, eso es justo. Y eso está demostrando que tú tienes fe en Dios, de que Dios puede hacer algo en la vida de este hombre y en tu relación de empleado y patrón. No trates de justificarte y no trates de alegar con él, porque no vas a empeorar las cosas, porque esta gente no escuchan razones. Pero Dios, dice la Biblia en Proverbios, que así como los ríos tienen potestad para regar los mares, ¿sí? O la tierra, perdón, los ríos tienen potestad para regar la tierra, dice que así está el corazón del hombre en la mano de Dios y lo inclina a hacer lo que él quiere. Pero tú tienes que tener fe en que es Dios el que va a hacer lo que tú no puedes hacer. Cuando tú te enfrentas en tus fuerzas, lo que va a lograr es que te despidan y te quede una hoja de vida ya dañada, porque tienes fama entonces de respondón, de irrespeto a la autoridad y un montón de cosas. Simplemente ve, sujétate y llora. Mira, les voy a dar testimonio y quizás me causó un poco de vergüenza a mí. Tengo un amigo que es un hombre de Dios tremendo, muy bendecido, pero cuando no era tan bendecido, hablo de financieramente, el hombre, en una ocasión me tocó ver cómo uno de sus jefes lo humilló de tal manera que a mí se me salían las lágrimas y no era a mí el que me estaban humillando. O sea, me dio indignación de ver cómo lo trataban, porque es mi amigo. Y luego, cuando se fue ya el patrón que lo humilló, hizo con él, ustedes ni se imaginan las palabras que salían de la boca de este hombre. Yo vine y me le acerqué y le dije, ¿por qué dejas que te traten y te humillen así? Tú eres un hijo de Dios. Y él me respondió con esas palabras que todavía me quebran. Él me dijo, Pedrito, yo no puedo pelear con la cuchara. Y en estos momentos esos hombres que lo humillaron tanto, lo tienen bendecido financieramente, pero bastante. Y bastante es bastante, es dueño de unas 10, 12 apartamentos, tiene su carro último modelo, tiene sus 2 casas en Cabañas, o sea, el hombre está full. ¿Pero por qué? Porque se humilló. Dice que Dios exalta ¿a quién? Al humilde, al orgulloso lo mira de lejos. Si tú te pones de arrogante, orgulloso, vas a terminar mal. Pero si realmente actúas como dice la palabra, que debemos actuar, y eso es fe. Cuando tú confías en que Dios tiene la respuesta para tu situación, si obedeces y haces lo que Él te manda, eso es fe. La fe no es creer en algo iluso que va a pasar sin yo hacer nada. Hay gente que vive de ilusiones, es decir, no, yo voy a ser una persona muy próspera, bien decía, pero te pasas viendo televisión todo el día de brazos cruzados en tu casa. ¿Crees que Dios va a bendecir? Dice que Él bendice la obra de tus manos y la buena intención de tu corazón. Entonces no que tengas una fe ilusa y eres un perezoso que no hace nada. ¿Sí o no? La fe es que yo hago lo que Dios dice que yo debo hacer y Dios va a cumplir su promesa sobre esa palabra que me dijo que yo hiciera. Amén. ¿Está claro, sí o no? Vamos terminando ya. La Biblia nos enseña sobre la vida de esos hombres que creyeron fue a la palabra que Dios les habló. ¿Quién le habló a Abraham? Dios. ¿Sí o no? Estos hombres marcaron la diferencia por su fe genuina en aquel que estaba hablando. ¿Sabes cuándo vas a marcar tú la diferencia? Cuando hagas eso. Cuando no te defiendas a tu manera, cuando no defiendas tus propios caprichos, tu propia integridad física, sino que mire, como hombres tenemos debilidades y, o sea, téngalo por seguro que su carne se va a exaltar en cualquier momento. Pero eso no me limita. La Biblia habla de Elías como un hombre
que tenía debilidades, pero dice que él creía. Y cuando el hombre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, que si yo soy siervo de Dios, ahora ocurra esto, ocurría. Porque el hombre creía en la palabra que Dios le había dado. Cuando usted cree, hace la diferencia, aunque esté un hombre mortal y pecador al igual que todos. Pero cuando cree, hace la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en esa área que usted ha creído. Y usted puede dar testimonio de que tiene un Dios real y puede predicarle a la gente y decirle, mire, mi Dios es real. Aunque usted no lo crea ni le conozca, yo tengo testimonio de un Dios verdadero y real. Y usted puede hablar con autoridad de Dios y de su palabra y de la fe que usted ha desarrollado con Él. Porque usted le conoce, porque usted vive en intimidad, porque ha visto sus milagros. Lo que le decía, si Él experimenta y yo le correspondo a Él con la promesa que le hice, cada vez que yo le prometa algo, el que le diga algo, yo sé que lo va a hacer. ¿Sí o no? Porque tiene testimonio de mí de que soy fiel y de que lo que prometo lo cumplo. Ese es Dios. Un Dios que cumple y nunca ha fallado. Aunque demore. Job llegó a expresar cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, deje ya chandoso. Porque el hombre estaba sarnoso. Y él le dice, mujer, neciamente has hablado, no es así. Y ¿sabe qué, mujer? Aunque él me matare, yo sigo creyendo en él. Él fue el que me dio, él quitó, bendito sea su nombre. Punto. Cuando tú crees, no te mortificas por las cosas que tienes en demasiada o que están faltantes, que son faltantes. Porque el problema de la fe en las cosas, es decir, en las circunstancias y en los objetos que nos rodean, es que cuando faltan nos falla la fe y cuando abundan se nos pierde la fe. Es decir, ya dejamos de actuar por fe y nos enfocamos solamente en la abundancia que tenemos. No sé si me estoy haciendo entender o estoy hablando con gente que no ha experimentado esa situación. Hay gente que tiene fe para conseguir las cosas, pero cuando las consigue se les pierde la fe porque ya ahora se enfocan en las cosas. O que cuando no la tienen sencillamente han orado algunos días y si no la encontraron o no les vino, su fe hasta ahí llegó. No, la fe tiene que ser, ojo, porque dice que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios y esperó. Ustedes saben, ¿no han hecho un recuento o unas cuentas matemáticas en su calculadora de cuántos años esperó Abraham para ver la promesa cumplida? ¿Alguien sabe? No. Tenía 75 cuando Dios le habló por primera vez y tenía 100 cuando llegó el cumplimiento. Es decir, 25 años. ¿Usted sabe qué significa esperar algo por 25 años, hermana? Kevin, ¿cuántos días lleva esperando el CD? Lleva 25 días de pronto. Un poquito más. Un mes. Es mucho. ¿Quién lleva aquí un año esperando algo? Y ya está que, ¿sí o no? O 2 años, o 3, o 5, y ya están que tiran la toalla. 25 años. Pero ¿sabe cuál fue la clave para esperar esos 25 años? Lo que dice la Escritura, que él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios, creyendo que él era fiel para cumplir lo que había prometido. Punto. Esa es la clave. Si usted no cree en que el que le prometió es fiel, usted desmaya a la semana. Si usted no cree que el que le prometió, hermano, que usted le va a alabar y va a ir por las naciones, entonces a los 2 meses ya flaqueó y quedó el CD por allá. ¿Sí o no? Pero usted crea. Él le prometió, él le dio el talento, él le dio el don. Gloria a Dios. Pero fortalezcas en fe, dando gloria a Dios. Señor, yo sé que el día que esto reviente va a ser una bomba, Padre, en el nombre de... Listo, fortalezcas en fe. Entonces, Abraham simplemente creyó para ver, se movió en la dirección correcta, tomado de la mano de Dios. Creer es la certeza de que el Señor cumplirá las naciones. Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es dar un salto aunque no vea que allí está ese pavimento, sino que esté a oscuras, pero yo sé. Yo pasé ayer y yo vi un pavimento y yo me tiro. Ay, sí. ¿Sí o no? Eso es fe, sabiendo de que hay alguien debajo que es firme. Hay alguien debajo que prometió tenerte allí y que nunca te va a faltar.
Mis amados, si tu fe en la circunstancia, eres un cristiano quebrado y fracasado. Pero si tu fe está puesta en las promesas de Dios, te garantizo victoria absoluta en el nombre de Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gloria a su nombre. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate, y será quitado. Yo te voy a retar en esta hora del día a que si tienes fe, solamente atrévete a creerle a Dios y Él obrará. Y vas a poner esa situación, o vas a poner tu mano, si tienes algún dolor, una dolencia, un problema, una afección, cualquiera que sea. Y quiero que recuerdes la palabra que Dios le dijo incluso al mismo Abraham. Cuando Sara se rió, Dios dijo, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Y quiero que medites solamente en estas palabras. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo que tu corazón y tu mente en estos momentos te diga, eso va a ser. Si tú crees que es imposible que Dios te cure esa enfermedad, pero si tú crees que es posible, hoy vas a salir de aquí y los resultados médicos van a ser diferentes a los que habías venido observando. Ya no va a ser más necesidad de radiación, de esas cosas para esa enfermedad. Porque la mano de Dios es superior a la mano del cirujano. El dedo de Dios superior al dedo del cirujano. Yo quiero que derrames tu fe como un niño recién nacido. Lo único que hace es gemir y ya la madre sabe que está necesitado de algo. Que derrames tu corazón allí y digas, Señor, hoy es mi día y quiero ver en mi milagro. Hoy es mi día y lo tomo. Hoy me atrevo a creer para que tú obres. Hoy me atrevo a renunciar a la incredulidad de Tomás y me uno a la fe del patriarca Abraham. Hoy renuncio a verme confundido por las circunstancias que me rodean y por los diagnósticos de los médicos y me uno a la fe de aquel que creyó y le fue contado por justicia. Hoy renuncio a la duda y me uno a la fe de aquellos hombres que han visto cosas grandes por haber creído en el Dios de los imposibles. Simplemente levante una mano y póngase la otra mano ahí donde está la dolencia. Y ahora en el nombre de Jesús y con la autoridad que nos es dada, declaro que el Rey está aquí y que su reino ahora está siendo afectada por la palabra declarada y que todo el que cree no será avergonzado y hoy desaparece esa dolencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se va esa dificultad en el nombre de Jesús. Hoy se va ese problema en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Él vino para dar vida a los muertos. Todo aquello que estaba muriendo hoy retoma vida. Todo aquello que ya estaba muerto hoy resucita en el nombre de Jesús. Ahora sueños y visiones, ahora negocios, proyectos que estaban estancados, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que la vida de Dios le está dando vida a tu sueño, le está dando vida a ese órgano que estaba afectado y ahora desaparece esa dolencia. Todo ese agente patógeno que estaba allí destruyendo tu cuerpo se va en el nombre de Jesús, se
va en el nombre de Jesús. Solo tienes que creer. Atrévete a creer y el Dios de los milagros obrará en tu favor. Atrévete a creer y el Dios que salva a los perdidos salvará a tu familia. Atrévete a creer y todo aquello que está estancado ahora se saca, sale lo que le estaba estancando, se quita el cerrojo y se abre la puerta de la bendición, de la unción, del poder de Dios, de la gloria, de la alabanza, para que seas un hombre íntegro que se alegre con todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Él está operando y solamente tienes que empezar a creer y vas a ver los resultados. Dios, te alabo y te bendigo, Padre del cielo. Gracias por esta palabra y sé que la iglesia hoy, Señor, se ha visto retada a creer y a poner, Señor, en práctica tu palabra, para que todas las cosas que estamos esperando que sucedan, sucederán, y daremos testimonio y nos alegraremos en ti, Señor, y alabaremos y glorificaremos tu nombre por siempre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso de alabanza a Jesús y atrévete a creer que su mano está lista allí para soltar lo que Él ha prometido que te va a bendecir.